palabra es verdad, presentamos Palabras de Vida Eterna. Dios les bendiga a todos. Recordarle los números telefónicos, el 809-529-2136 y el WhatsApp 829-727-1851 para que envíen sus preguntas. Mis amados oyentes, hay problemas que son muy importantes, pero hay problemas que son urgentes. Y no necesito tener poderes especiales para saber que cada uno está lidiando con algún problema. Hay problemas, puede alguno tener problema espiritual, problema financiero, puede tener problema de salud o problema emocional. Todos lidiamos con algún problema. Pero en esta mañana quiero enfatizar que la solución a nuestros problemas es Cristo Jesús. Por eso quiero que vayamos a Marcos, al Evangelio según Marcos, en el capítulo 2, y leamos los primeros 12 versículos. Allí el Señor Jesús entra a Capernaum y nos dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús que en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria al Señor. Amén. Todos tenemos algún problema. El problema de este hombre era que era paralítico. Cuando Jesús llega allí a Capernaum, ya él había hecho todo un recorrido en Galilea. Había hecho un gran recorrido y ya él había estado anteriormente ahí en Capernaum. Y si vemos el recorrido que hizo él, sanó a uno que tenía un espíritu inmundo en el capítulo 1 de Marcos, versos 23 al 27. Luego sana a la suegra de Pedro en el mismo capítulo 1, versos 29 al 31. Y entonces aquí regresa a Capernaum. Y vemos que este hombre tiene un gran problema. Era paralítico. Un paralítico no puede moverse. Imagínense la desesperación de este hombre. No tenía quien le resolviera ese problema. Pero ahí estaba el Señor Jesús. Si vemos este pasaje, vemos que primero Marcos nos narra acerca de aquellos 4 que llevaron a ese hombre, los cuales vencieron todo obstáculo para llevar a su amigo a la solución. Ellos tenían una gran fe, y aquí quiero enfatizar la muestra de su gran fe. Santiago en su capítulo 2, en el versículo 26, nos dice que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obra es muerte en sí misma. Estos hombres tenían gran fe, tenían fe en el poder de Jesús para ayudar. Ya ellos habían oído de todo lo que Jesús había hecho, había sanado a tantas personas. Ellos tenían fe en que el Señor tenía poder para ayudarles. Y no hay nada
que sea imposible para Dios, es lo que nos enseña Lucas capítulo 1, verso 37. El Señor tiene poder. No hay nada que Él no pueda resolver. Y ellos tenían fe en eso, en que el Señor podía resolver, solucionar aquel problema de ese amigo de ellos. Pero también ellos tenían fe en el deseo que Jesús tenía de ayudar. Si nosotros vemos toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta lo compasivo que era nuestro Señor. Pero ya en el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 40, Él sana a un leproso. Él tuvo compasión de un leproso. Y allí vemos que primero los leprosos, nadie se le podía acercar. Si nosotros vamos a Levítico, nos damos cuenta que el que tenía lepra aún lo sacaban del campamento, debía estar fuera de la ciudad. Y si él pasaba por algún lugar, tenía que ir voceando, inmundo, inmundo, para que todo el mundo se despalpajara y nadie se le acercara. Nadie se le acercaba a un leproso. Sin embargo, el Señor Jesús fue tan compasivo que aún le tocó. Y debemos de darle gloria al Señor por esto. Amén. Demasiado, mucha compasión. Nosotros vivimos en un mundo que es muy poco compasivo. Si nosotros vemos, estamos viviendo en un tiempo en que si la calamidad no llega a mi puerta, está todo bien. Si llegó a la suya, no tengo que ver. Nadie tiene compasión de nadie. Pero el Señor Jesús es compasivo. Y ellos sabían esto. Ellos tenían la fe en que el Señor iba a solucionar su problema porque Él es compasivo. El Señor tiene compasión de los enfermos, tiene compasión de los que tienen hambre, tiene compasión de aquellos que están afligidos, aquellos que han perdido familiares. El Señor les consuela. El Señor tiene compasión. Y la más vívida, más vívido narración que las Escrituras nos hace es el caso de Lázaro. Cuando Lázaro falleció, el Señor Jesús fue allí y el Señor Jesús lloró también. Una muestra de compasión por aquellas hermanas de él que estaban también sufriendo por la muerte de su hermano. El Señor tiene una gran compasión y Él tiene compasión de ti, amado oyente. Él tiene compasión del problema que tú estés pasando, por más fuerte que sea, el Señor está ahí y Él tiene compasión. Ahora, ¿tienes tu fe en el deseo que Jesús tiene de ayudarte? Estos 4 hombres que nos narra Marcos capítulo 2, hicieron algo sumamente difícil. Yo estoy seguro que si yo hubiera estado en el lugar de ellos y llego a aquel lugar donde estaba el Señor Jesús, no creo que yo estuviera tan deseoso de hacer lo que estos hombres hicieron. Si hubiera visto mucha gente, como me desespero al ver tanta gente, o quizás haciendo fila, gente entra y sale, me da mucha brega, quizás me hubiera devuelto, o me hubiera quedado afuera esperando a ver si baja la cantidad de personas. Estos hombres no pensaron de esta manera. Ellos decidieron subir al techo de la casa. Y ustedes pueden imaginar lo difícil que es, o que era en ese entonces, subir a una persona enferma, paralítico, en un lecho, a un techo de una casa. Incluso algunos historiadores dicen que como las casas estaban bien juntitas, es probable que para conseguir una escalera quizás estuviera a una cuadra de ahí. Y entonces subirse y de ahí pasar de casa en casa hasta llegar a la casa que era. O sea, era todo un trabajazo. Sin embargo, ellos lo hicieron. Ellos subieron porque sabían que la solución al problema de su amigo estaba ahí adentro. Pero también hicieron algo que era inesperado. Nadie esperaba que ellos iban a romper el techo para bajar a su amigo por ahí. El Señor Jesús está adentro y vemos que se nos aclara que el Señor aprovechó aquella situación para predicar la palabra, nos dice Marcos 2, verso 2. Ellos estaban allí. Imagínese usted estando en toda esa multitud, el Señor Jesús en medio. Vamos a poner lo que sea en su casa, usted está en medio.
y usted de repente siente que está cayendo tierra del techo, y luego ve los pedazos que caen del techo, usted se habría sorprendido. Y entonces de repente ve estos hombres bajando a otro por ahí. Oigan, nadie esperaba eso. Y la reacción del Señor Jesús no fue una reacción como la que quizás tuviera yo. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? No. El Señor se quedó allí esperando. Pero estas personas, poniéndolo de manera ya material, hicieron algo que le era algo costoso. Yo hubiera reaccionado, pero ven acá, ahora ¿quién me pagará el techo? ¿Quién me va a tapar ese hueco que yo tengo en el techo? Estos hombres no pensaron en nada de eso, simplemente fueron porque la solución estaba allí. Es el Señor Jesús. Mis amados oyentes, hay dos problemas esenciales que todo ser humano tiene. Hay uno de índole espiritual y otro de índole físico. El problema esencial de estos dos es el problema del alma. En Lucas capítulo 19, verso 10, nos dice el Señor que Él vino a salvar lo que se había perdido. Recuérdese que Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El Señor Jesús tiene solución a este problema, a ese problema del pecado, que es el que nos arropa a todos. Hemos sido mordidos por la serpiente del pecado, pero el Señor es la cura a ese veneno. Por eso en el verso 5 de Marcos capítulo 2, al ver Jesús que estos hombres tenían fe, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor tiene poder para perdonar pecados. Y aquellos que estaban allí, aquellos escribas, aquellos intérpretes de la ley, ellos estaban mal pensando en sus corazones, pero ellos decían algo que es cierto: solo Dios puede perdonar pecados. Y esta es otra verdad, que Jesús es Dios y Él tiene poder para perdonar pecados. Y Él decía, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 28, el verso 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, el Señor es todopoderoso. Y en Romanos capítulo 11, el verso 36 nos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El Señor tiene poder. Él tiene poder para perdonar tu pecado, no importa lo grave que sea, no importa lo aberrante que sea tu pecado, el Señor perdona tu pecado. Pero depende de ti. ¿Tú quieres la solución a tu problema? Hay otro problema, y es el que le dije de índole físico, el problema de la vida. Hay muchos problemas en la vida. Les mencionaba al principio de salud, financiero, emocional. Aún hay problemas con vicios. El Señor Jesús tiene solución a tus vicios. En Romanos capítulo 8, verso 32 nos dice que Él no es el que no escatimó, que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por más grave que sea tu problema, que tú creas que no tienes solución, el Señor tiene solución para tu problema. Algunos incluso se han quitado la vida por cualquier problema que tienen, no encuentran solución. El Señor tiene solución para ello. Claro, lo esencial, el problema principal para lo que el Señor tiene solución es para tu pecado. Si tú vienes a Él, Él va a tener compasión de ti. Él murió por cada uno de nosotros. Y por eso Juan 3:16, que es un texto que muchos conocen, creo que hasta los niños, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. A esto vino el Señor Jesús,
Así que por último, analiza, amado oyente. No hay problema tan grave que el Señor no pueda solucionar. No hay pecado tan fuerte que el Señor no pueda perdonar. Él tiene poder. Aquellos amigos del paralítico tuvieron fe en el Señor. Tuvieron fe en que Él tiene poder. Tuvieron fe en que Él iba a curar a aquel amigo suyo. ¿Usted tiene fe en que el Señor puede perdonar su pecado? ¿Usted tiene fe en que su problema no es tan grande como el Señor Jesús? Recuerde que en Juan capítulo 14, verso 6, allí el Señor dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que yo le recomiendo que usted ahora mismo venga a Cristo. Venga, porque Él es la solución a todo su problema. Venga con fe, creyendo en Él, arrepintiéndose, confesándole delante de los hombres y bautizándose para el perdón de sus pecados. Solamente de esta manera usted puede encontrar la solución a todos sus problemas. Pero venga ahora. No lo deje para mañana, no lo deje para ahorita, porque de ahorita no sabemos. Sabemos de ahora. Y usted verá la solución a sus problemas. Que Dios le bendiga. Amén. Así es, hermanos y amigos también. El Señor Jesús es todo compasivo. El Señor Jesús vino a morir para darnos la vida. Y no cualquier vida. El Señor Jesús dijo que no hay aquel que haya dejado las cosas materiales que no haya de recibir 100 veces más y por último la vida eterna. En Romanos 5:8 dice que Él muestra su amor. Aunque nosotros somos pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Amén. Ese amor ha llevado a Cristo a dar su vida por nosotros. No permita usted que la muerte de Cristo haya sido en vano, porque usted se haga oído sordo a escuchar su palabra, a obedecerle. El Señor puede resolver todos sus problemas, como dijo el hermano hace un momento. O sea, no hay problema tan grande que Él no pueda resolver. Lo puede resolver todo. Lo único que hay que hacer es creer. Crea en Cristo y usted verá cómo todos esos problemas, esos vicios, ese pecado que usted no puede dejar por su propia cuenta, porque no puede. Solamente Cristo tiene el poder para perdonar los pecados. Amén. Pero resulta que usted tiene que hacer algo, como dijo el predicador. Usted puede recibir el favor de Dios, lo puede recibir, pero necesita hacer algo. ¿Qué es ese algo? El predicador lo acaba de decir hace un momentito. Hay que creer en Cristo, hay que arrepentirse, hay que bautizarse para el perdón de los pecados. Y entonces en lo adelante seguir agradando a Dios. Eso es lo que hay que hacer. El Señor Jesús ya hizo su parte. Usted puede hacer la suya. Y la suya simplemente es creer. Así que cree en Cristo. Llámenos si desea creer en Cristo y lo estaremos contactando. Llámenos si es su deseo. Sí, también queremos decirle que tenemos el estudio bíblico, El Camino hacia la Salvación, sin costo alguno, es totalmente gratis, así que llámenos o escríbanos por WhatsApp si desea tomar este estudio. El WhatsApp, el 829-727-1851, y el teléfono de cabina, 809-529-2136. Bien, los hermanos manifestando, ¿verdad?, su apoyo, su retroalimentación con relación al mensaje de nuestro hermano Mikey. El mensaje que Dios nos ha traído a través de nuestro hermano Mikey. Como es el caso de nuestro hermano Julio César, que dice muy buena meditación y desea que el Señor nos bendiga a todos aquí en cabina. Amén. Tan lejos del Salvador, que en tristeza y temor hoy tú estás. Con ternura te dice tu buen Señor, hijo pródigo, vuelve a tu Dios.
Hijo ven, hijo ven, hijo pródigo ven ya. Oye al Padre que te invita hoy, hijo pródigo ven. Has cerrado en tu andar, Él te cambiará. Temes que has quebrantado su ley. Él te ofrece perdón y te limpiará. Hijo pródigo, vuelve a la grey. Hijo ven, hijo ven, hijo pródigo ven ya. Oye al Padre que te invita hoy, hijo pródigo ven, ven. Has pecado pero Él te recibirá si le entregas tu vida y tu amor. No lo dudes, ya más te restaurará. Hijo pródigo, vuelve al Señor. Hijo ven, hijo ven, hijo ven.